Hoy vamos a estudiar la primera clase del discipulado Nueva Vida en Cristo. Quiero que veamos lo que la Biblia nos dice de cómo era nuestra vida pasada antes de conocer a Cristo. La Biblia es muy clara de un antes y un después. Hoy le puedo dar gracias a Dios por rescatarme de esa vana manera de vivir que yo tenía y su gran misericordia para conmigo. ¿Qué haríamos si Jesús no me hubiera rescatado? Tan solo de pensarlo, vamos. En este discipulado y esta primera clase vamos a enfocarnos en la condición del ser humano. ¿Cuál era nuestra condición antes de que Cristo nos diera vida? Según el pasaje de Efesios 2:1, dice que Él nos dio vida a vosotros cuando estábamos muertos en vuestros delitos y pecados. Muy claramente la condición de cada ser humano que no tiene a Cristo no tiene vida, porque Cristo es la vida. Esta condición de muerto no es una separación del alma y del cuerpo, sino es una muerte espiritual, ya que el pecado es el causante de que el ser humano esté separado de Dios. Según Romanos 3:23 dice, por cuanto todos han pecado, dice, todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. ¿Esto quiere decir que ha pecado toda persona? Sí, todos hemos pecado. Hay varias partes por las que el ser humano peca. Dice que por su conducta humana reflejamos todo lo que hacemos, decimos, pensamos. Son conductas aprendidas o adquiridas. También dice que por naturaleza es una conducta innata o heredada. Tenemos un representante que es Adán, el representante de la humanidad, que por medio de ese pecado seguimos arrastrándolo. Dice que Jesucristo es nuestro representante de la humanidad que caracteriza la justicia y la vida. Recibimos consecuencias del acto de Adán, la naturaleza pecaminosa al nacer, y la de Jesucristo a través de la obediencia y la fe, una nueva vida. También está por una decisión propia, la conducta voluntaria o consciente. Es alguien que escoge conscientemente vivir en la perversión moral o vivir en el pecado como estilo de vida. Se niega a los cambios. Pero como nos dice Romanos, el pecado nos separa de la gloria de Dios y de su amor. Nos aleja del hogar que Jesús prepara para nosotros. Es por eso que la Biblia nos dice que estábamos condenados. ¿Por qué? En Juan 3:18, esta condición es la que nos encontrábamos cuando no creemos en la obra de Jesucristo. Condenados a estar separados por no creer. El no creer nos condena a perdernos de la vida eterna que Jesucristo nos ofrece. La humanidad desobedeció desde el principio y se ha convertido en la enemiga de Dios. Él tenía planeado para la humanidad la vida eterna, pero ellos han dejado de lado y se han desentendido de Dios. Se han desentendido de nuestro Señor. Dice aquí que Dios en este versículo se presenta como un juez que ha de juzgar y condenar por nuestros pecados. Pero en sí, por no creer, ya estábamos condenados, dado que ya hemos pecado y que Él ya nos ha revelado cuál eran las circunstancias del pecado. Ahora existen muchas personas que dicen, dado que son buenas, no es posible que sean condenados por Dios. Presentan esta siguiente situación: si existe un Dios justo, entonces no es posible que Él los condene, dado que no le hacen mal a nadie. Es decir, que son muy buenas en su propia opinión. Note que es el pensamiento que maneja la humanidad, que Dios juzga tal como ellos juzgan, es decir, que desde sus parámetros. Para ellos Dios será justo si los considera a ellos buenos y dignos para salir sin condena de cualquier juicio.
que se les presente. Ahora, tal vez realmente sean personas buenas, con errores como todos, pero buenos. Sin embargo, Dios ha de juzgar según nuestro sistema de valores. No ha de juzgar así, sino desde el suyo. Él juzga no solo nuestros actos de bondad, sino también cuán cerca estamos de Él y de sus planes ideales para la creación. Y por sí han aceptado la salvación que Él nos ofrece. Él juzgará también nuestro pecado, es obvio. Aquí le dejo estas preguntas para que reflexione. ¿Cuán justo te consideras delante de Dios? ¿Cuán seguro estás de vivir la vida como Él quiere que la vivas? ¿Te has dicho alguna vez que no es posible vivir según la voluntad de Dios sin que Jesucristo gobierne tu vida? Esta es una oportunidad. Esta es la condición en la que nosotros nos encontrábamos y en la que Dios quiere rescatarnos hoy. Ahora, a continuación, vamos a revisar la obra que Dios hace en nuestras vidas. En Efesios 2, 4 y 5 dice: pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Esto nos habla del gran amor de Dios, que es mayor que todos los pecados que puedan existir en el ser humano. Es por eso que por medio de Cristo encontramos vida en el Padre. Y todo el que se arrepiente y lo acepta y cree en Él, en esto cada ser humano colabora con Dios en su salvación. Aquí la gracia y su amor son muy importantes y su decisión de creer es fundamental. Cuando estábamos en la condición anterior, que era muertos en pecado, ¿qué movió a Dios? La primera cosa que dice el apóstol es su misericordia. ¿Cuál es la diferencia entre misericordia y la gracia? Si bien es cierto que la gracia de Dios alcanza al hombre y también la misericordia, pero lo hace por distintas razones. La culpa del hombre saca a la luz la gracia de Dios. Cuando Dios nos mira y nos ve como culpables, eso inspira su compasión y lo expresa en gracia, aunque no lo merezcamos. Aún así, Él no quiere dejarnos en nuestra culpa, pero es nuestro sufrimiento el que provoca la misericordia de Dios. Él no nos quiere ver en sufrimiento. Según este pasaje que ha hecho Dios por nosotros, dice que a pesar de nuestra condición de pecado, Él nos da vida juntamente con Cristo. Pero esto es posible por medio de la grandeza y del poder de Dios a los que creen y se arrepienten de su pecado. Él les da ese privilegio de participar de su gloria. Según Romanos 5:8, ¿en qué forma nos muestra Dios su amor? Este amor que Dios nos muestra es incondicional. Aunque siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. No tuvimos que presentarnos ante Él como justos antes de que Él enviara a Cristo para ganar nuestra salvación. El sacrificio que Cristo paga, que revela, paga el asunto legal que nosotros nos tenía separados de Dios. Nos reconcilia con Él. El amor de Dios va más allá de la satisfacción, de la justicia, y establece un lazo de comunión en el sacrificio de Jesucristo. En Efesios 2, 8 y 9, Dios decidió que la salvación no era por las obras. En el verso 9 dice: ¿en qué obras confía la gente creyendo que con ellas será salvo? Hay muchas obras que el ser humano se imagina que puede comprar la salvación. La Escritura nos enseña que ninguna cantidad de bondad del ser humano o esfuerzo humano, moralidad humana o actividad religiosa que pueda hacer ganaría la aceptación delante de Dios o nos llevaría al cielo.
En Romanos 3, 9 al 10 dice que ¿por qué? Porque ninguna cantidad de bondad es tan buena para con Dios. Dios es infinito y Dios es justicia perfecta. Dice, y somos salvos por la gracia, por medio de la fe, la gracia que no merecíamos. Dios la da como regalo. Asimismo la salvación gratuita y nos adopta como sus hijos. ¿En quién debemos tener fe para ser hijos de Dios? Bueno, el pasaje de según Gálatas 3:26 dice, debemos creer en Jesús. Él es el Hijo de Dios que vino a este mundo para mediar entre Dios y el ser humano. Esta mediación era necesaria porque entre ambos había una barrera llamada pecado. Él vino a darnos la oportunidad de romper con esa barrera por medio del sacrificio que hizo por nosotros. Pagó nuestra deuda y nos adoptó como sus hijos por medio de creer en Él y aceptarle y tener fe. ¿Qué es tener fe en Cristo Jesús? Significa confiar en Él, de tal manera que obedezcamos cualquier cosa que nos mande. Al depositar nuestra fe en Cristo, nos convertimos en sus discípulos obedientes a nuestro Padre Celestial, el que perdonó nuestros pecados y nos preparó para regresar junto a Él. Al llegar a este punto nos damos cuenta de la vida pasada en la que estuvimos y al aceptar a Cristo como nuestro Señor y Salvador, conocemos la obra de Dios por el ser humano arrepentido. Ahora estudiaremos la nueva vida que Él ha preparado para los que se arrepienten. El primero de ellos es el propósito por el cual Él ha venido. ¿Cuál es este propósito? En Juan 10:10, en la parte B, dice que Él ha venido para que tengamos vida y para que la tengamos en abundancia. ¿Qué ofrece Dios a quien recibe a Cristo? En Juan 1:12 nos aclara, Él nos adopta como sus hijos, como el Hijo de Dios. Y este proceso es un suceso que se describe en Juan 5:24. ¿Qué sucede a la persona que recibe a Cristo? Tiene vida eterna y no vendrá a condenación. Recordemos, la salvación es por fe en Cristo Jesús. Es por eso que en Efesios 2:10 nos aclara que no somos salvos por las obras que usted y yo pudiéramos hacer, pero que fuimos creados para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano. Son las que debemos practicar, ya que somos nuevas criaturas en Cristo Jesús. Nos dice 2 Corintios 5:17, que estar en Cristo significa haberlo aceptado como Salvador. Entonces, si alguno está en Cristo, se convierte en una nueva criatura. Las cosas viejas, dice, ya pasaron. Y Él hace todo nuevo. Y en esta segunda parte del versículo 17 habla de cambios. Y algunos ejemplos de estas viejas personas. Esta era una persona con un carácter fuerte, una persona que tenía un mal hablar, pensar o de comportarse, hábitos que no eran muy compatibles para una buena vida. Ahora, al recibir a Cristo en nuestra vida y ser una nueva criatura, tenemos que cambiar todas esas cosas. El nuevo dice, ama a Dios sobre todas las cosas, obedece su palabra, ama a la iglesia y adquiere una nueva forma de vivir, de hablar, de pensar. Cambiamos, tenemos que tener nuevos hábitos. En este resumen de la vida sin Cristo, es una vida vacía, triste y codependiente de las circunstancias y de las personas. Cristo cambia todo esto, cambia nuestro corazón y nos da su salvación. ¿Cómo puedo mostrar mi cambio en la nueva vida que Dios me da? Dando un giro de 90 grados a mi vida, cambiar de dirección, siendo una persona diferente en mi manera de vivir, en mi manera de hablar, de comportarme, que mi testimonio ante los demás sea visible a la obra que Dios hizo por mí. Recordemos que Efesios 2, 8 y 9 nos dice que por gracia soy salvo, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Recordemos esto,
Dios quiere darnos la salvación. Solo tenemos que creer en Él. No hacer buenas obras, porque ya fuimos creados para ellas. Tenemos que hacerlas. Dios lo único que quiere de nosotros es nuestra obediencia, nuestra fe, y que creamos en Él. Bueno, hasta aquí llegamos. Estoy muy agradecida de la atención que han tenido. Me despido de ustedes. A continuación estaremos revisando la segunda lección de Nueva Vida en Cristo.